que estas políticas antisistema, la posición de algunos partidos antisistema, le estén dando fuerza a los partidos de la extrema derecha. Ahí vemos nosotros los resultados precisamente del neofascismo, allá en Grecia, en donde quedaron en tercer lugar. Pero resulta que la alianza de la izquierda tuvo que llegar a un acuerdo con el nuevo grupo independiente de derecha, allá en el Parlamento, para de esa manera tener la mayoría que necesita para poder gobernar en Grecia. Y eso tienen que verlo ustedes, porque la primera expresión del nuevo primer ministro, de quien ganó las elecciones, del grupo de la coalición de izquierda de avanzada, no llegó a decir: nosotros vamos a gobernar solamente para nuestro sector, sino antes, por el contrario, que el triunfo fuera un triunfo de toda Grecia, y comenzó a entablar conversaciones con los diferentes sectores de la oposición. Eso ustedes no lo hacen aquí, pese a que nosotros aquí en la Asamblea representamos absolutamente el 52% de los votos populares. Ustedes aquí nos desconocen la presencia nuestra en las presidencias de las comisiones permanentes y en la representación proporcional que nos corresponde por tener el 52% de los votos populares. Estamos de acuerdo pues con ese acuerdo, porque simplemente queremos reflejar a través de él nuestro apego a los principios democráticos de la alternabilidad y del sufragio universal directo y secreto. Pero también abrigamos para que este triunfo en Grecia signifique al mismo tiempo el fortalecimiento de políticas sociales sustentables, que se tenga en cuenta que hoy día, cuando se está conmemorando los 70 años de ese holocausto tan gravísimo que ocurrió en la humanidad, donde la pasión animal, muchas veces de hombres normales, los ponía a reflexionar frente al sufrimiento físico. Eso nosotros lo tenemos que ver con mucho cuidado, para que estas políticas de ajuste, donde ustedes mismos van a tener que verse obligados a caer en esa política de ajustes este año, porque si ustedes no hacen esa política de ajuste, la situación económica va a ser mucho más grave. Vamos a seguir teniendo más importaciones, vamos a llegar a tener una inflación que puede pasar de $100, o mejor dicho, del 100%, aun cuando el precio del barril del petróleo pueda llegar a 40 o a 50 bolívares el barril del petróleo. Esas políticas de ajuste allá en Grecia trajo precisamente como consecuencia una reacción contra la austeridad y una reacción precisamente contra la situación de la deuda en ese país. De manera tal de que tomen ustedes como reflexión que en esa victoria de la izquierda allá democrática de Grecia hubo razones que no son extrañas a las que están ocurriendo aquí en Venezuela. Está sucediendo lo mismo y ustedes no se quieren dar cuenta de eso, porque ustedes creen que lo están haciendo perfectamente bien y no se están dando cuenta que está subiendo la pobreza, que existe escasez de productos, que es difícil tener un estándar de vida para las personas que viven de su sueldo, porque el poder adquisitivo se ha venido erosionando de manera sistemática y de manera paulatina. De manera pues de que tomen en consideración en este debate político, en estas reflexiones que estamos haciendo, que el triunfo en Grecia tiene que verse dentro de un contexto general, dentro de un contexto donde incluso, lo hago a título de reflexión, las políticas económicas de ajuste tienen que verse en su justa dimensión, pero para eso tiene que haber una política sustentable. No se puede seguir soportando el crecimiento de un país sobre la base de su única riqueza natural, que en el caso nuestro es el petróleo. Ustedes tienen que diversificar la economía, ustedes tienen que tomar en consideración el campo. No podemos nosotros seguir importando básicamente, prácticamente todo lo que nosotros consumimos. Garanticémosle al pueblo venezolano carne, leche, azúcar. Garanticémosle al pueblo venezolano las medicinas que necesitan para que nuestros hospitales no sigan teniendo los gravísimos problemas de la carencia de insumos, y la gente con problemas cardiovasculares e hipertensos se están muriendo precisamente porque no existen esos medicamentos. Esas cuestiones tuvieron su incidencia electoral allá en Grecia. Vean ustedes
Véanse ustedes en ese espejo, vean el reflejo de lo que allá sucedió en Grecia, de lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. No sean ustedes tan ingratos con ustedes mismos, no sean rezagados y reaccionarios, entiendan la realidad de las cosas, que la política económica que ustedes han desarrollado ha sido una política económica entreguista, donde simplemente se han fortalecido los poderosos y los más ricos, mientras que los pobres siguen siendo más pobres. Y si no, repito, ahí están las cifras de la CEPAL y todas las cosas que se ven en los barrios y en las comunidades agrícolas del país. Que este acuerdo, conjuntamente con el que presentó hace rato el diputado Gaviria para condenar el holocausto, nos llame a reflexión, porque me preocupa el movimiento antisemitista que se está viviendo en Europa. Lo vimos en Francia y lo estamos viendo aquí con ese partido neofascista que llega al tercer lugar en Grecia. Pero también existe una extrema derecha en Inglaterra, también existe una extrema derecha en Francia, y eso nosotros tenemos que verlo, porque como se lo dije al principio de mi intervención, los errores de la extrema izquierda generan tendencias e inclinaciones de derecha, y ustedes no se han dado cuenta de ese fracaso que ustedes han tenido en el sentido de querer pregonar un socialismo que no se sustenta en ningún tipo de producción ni en ningún concepto de economía progresista, sino antes por el contrario. Amigos de la oposición, sigamos luchando en lo que nos corresponde, fortalezcamos nuestra unidad, fortalezcamos el criterio revolucionario que nosotros sustentamos, el verdadero pensamiento del discurso de Angostura, el verdadero pensamiento de Bolívar, que decía que en la medida en que haya indolencia y haya impunidad, la corrupción jamás podrá ser combatida. Vamos a luchar en función de principios. Cuando estamos de acuerdo con esa propuesta que se está haciendo, lo hacemos sobre la base de la fuerza de nuestros principios, de la tradición, de la cotidianidad de nuestra lucha política y de lo que creemos firmemente, porque creemos firmemente en el desarrollo del país, en las potencialidades humanas, en el contexto espiritual y social de lo que significa el ser venezolano o el afirmativo venezolano, como lo decía Augusto Mijares. Amigos de la oposición, entonces, con toda la esperanza y con toda la fuerza que nos da el espíritu de lucha, ¡viva Venezuela! ¡Viva la humanidad! ¡Viva el ser humano! Y sobre todo, que viva la libertad y viva la esperanza. Muchas gracias.